Buenas noches a todos y bienvenidos a una actividad un poco novedosa que se nos ha planteado al museo y que la dirección del museo la acogió con agrado, y es la presentación de un libro de arqueología. Un libro que ahora nos contarán el autor y el editor de qué va un poco el libro, pero nos ha servido de excusa para iniciar un proyecto que se llama Murcia Ciudad Panorama Arqueológico o Panorama Arquitectónico o Panorama Histórico o Panorama Urbanístico, no da igual. Es una excusa para contar cómo están pasando las cosas en esta ciudad ahora mismo. Empezamos con este tema, con la arqueología, y la estructura un poquito del acto va a ser muy sencilla. Primero nos van a presentar el libro y después haremos una pequeña mesa redonda en la que intentaremos explicar o contarnos entre todos un poquito cómo está el tema de la arqueología en esta ciudad. A mi lado tengo a dos personas jóvenes que les gusta la arqueología, trabajan en arqueología, en la historia y en temas de este tipo que nos gustan tanto en el museo. Tengo a Jaime Almansa, que es licenciado en Historia, es especialista en arqueología pública, es además investigador y es sobre todo, como parece que le gusta, es director gerente de Haas Arqueología, ¿no? Algo así, es una empresa así rara. Bueno, queda pomposo, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Y luego tengo también a mi lado a Pablo Guerra, que es el autor del libro. Entonces ellos me han dicho que quieren presentarlo de pie, que van a hacer aquí una presentación así divertida, o sea que les doy la palabra a ellos y ya está. Muchas gracias. No hace falta micrófono porque aquí se nos va a oír bien. Y sobre todo yo me quiero poner de pie porque como tengo que darle aquí a la presentación, si no tengo que tener a alguno aquí pringado y no es plan. Bueno, ya nos han presentado, soy Jaime Almansa, que está Pablo, y lo primero de todo pues tenemos que agradecerle al Museo de la Ciudad que nos anuncia, que nos haya permitido pues estar hoy aquí, ¿no?, compartiendo con vosotros pues un evento como este que nos sirve no solo para presentar el libro, sino para tener una excusa más para poder hablar de arqueología, que al fin y al cabo es lo que nos está gustando más a lo largo de la ruta que estamos haciendo desde hace ya, pues va para 2 años, ahora el 13 de diciembre, si no recuerdo mal, que presentamos por primera vez este libro. ¿Y este libro qué es? Pues es una novela, ¿no? Y alguno dirá, ¿una novela de arqueología? Pues sí, una novela que además resulta haber sido el primer manual de arqueología, vamos a decir, comercial o preventiva que tenemos en nuestro país, y diría que a nivel internacional también, porque es una forma de contar la realidad de nuestro trabajo de una forma diferente. Entonces yo lo que os voy a contar es un poco una pequeña historia de cómo se fraguó este proyecto y luego ya Pablo pues, os hablará de los pormenores del libro y de algunas otras sorpresas, porque Pablo pasó aquí una gran parte de su infancia y de su juventud y pues comparte con algunos amigos muchas historias. Bueno, la historia comienza con este otro libro que se llama El futuro de la arqueología en España y que fue una pequeña apuesta personal que tuve hace unos cuantos años, pues en el 2011, en la que lo que quería era intentar recoger diferentes opiniones, ¿no?, porque es un libro de opinión, de profesionales de la arqueología de toda España, de diferente condición, que analizaran de un modo u otro cuál era la situación actual de la arqueología y el futuro que nos esperaba como profesionales. Al final han sido 52 personas las que han colaborado con el libro, aunque en la edición original, si no recuerdo mal, somos 45, y poco a poco hemos ido pues, puntualizando diferentes temas que iban abordando la realidad del sector en todas sus diferentes posibilidades. Está tanto en el ámbito de los museos, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la administración, estudiantes, profesores universitarios, de tal manera que daba una visión global y bastante curiosa de cómo estaban las cosas ahora mismo en el sector. Para este libro invité a Pablo, conocido del mundo de la empresa, porque creía que podía aportar una visión especial sobre el tema. Y lo que Pablo me presentó fue una pequeña historia de, pues, son 5 páginas, me parece, al final, con un personaje que se llamaba Lancaster Williams y que se llamaba de cómo empezamos trabajando como arqueólogos y terminamos en una floristería. Entonces era una historia muy curiosa y un día me dijo, bueno, pues espérate porque un día de estos te voy a presentar una novela entera sobre el tema. Digo, bueno, no me lo puedo creer. Aquí. Y efectivamente, aunque no me gusta que las fotos que empiezan a partir de ahora no me gustan, pero son parte de la historia de cómo se fraguó esto, ¿no? Entonces, bueno, están aquí de vuestra izquierda
es en Argüelles, en Madrid, el día que me entregó el manuscrito, además a la antigua usanza, ¿no? Porque hoy todo el mundo me manda un documento de Word, un PDF, toma, léete esto a ver qué te parece y hablamos. No, bueno, él me dijo, no, tenemos que quedar, que te tengo que decir algo muy importante. Y llegué y me dice, toma, pumba, y me da un taco de folios y digo, ¿pero esto qué es? El hallazgo. Y empiezo a ver ahí tantas preguntas, no sé qué, digo, serás capaz, lo has hecho. Oye, efectivamente, lo había hecho en menos de un año, me había escrito una novela sobre la temática que había tratado este capítulo 18 del futuro de la arqueología en España, y llegó el momento de ponerse a editarla, ¿no? Entonces empezamos ya a leer y demás, y la segunda foto pues es en Pedroñeras, o en Mota del Cuerdo, el día que finalmente nos juntamos para corregir las últimas pruebas, ¿no? del texto, y digamos así comenzó, ¿no? la edición final del hallazgo. Bueno, esta es la otra gran foto que me gusta. Obviamente somos arqueólogos y un arqueólogo no se puede entender sin su contexto social. Entonces, el día que estaban preparadas ya las pruebas, que por cierto, el día que vayamos a presentar la segunda parte, que va a haber segunda parte del hallazgo, ya podemos ir anunciando, aunque le metamos presión al doctor, seguramente sorteemos eso, ¿no? Que es el original de las pruebas del hallazgo, en el que hicimos ya los últimos retoques al libro en un sitio llamado La Blanca, Paloma, si no recuerdo mal, también en Moncloa, porque es por donde vive él y me toca a mí moverme como el editor. Y le dimos el pistoletazo de salida a la edición del libro. Yo la verdad es que tenía mucha ilusión, tanta ilusión pues que poco a poco estaba todo el día llamando a la imprenta. ¿Cómo va? ¿Vamos a llegar a Navidades? Por favor, sí, dime que sí, porque tenemos que llegar a Navidades, que esto es un libro que hay que presentar ya. Y efectivamente, en noviembre de 2012 estábamos ya en este momento en el que teníamos los primeros ejemplares del hallazgo en las manos. Yo no sé si alguno de vosotros tiene experiencia editorial, pero para los que somos editores esto es casi pues, como un pequeño hijo, ¿no? que va saliendo cada vez. Bueno, cuando ya tienes 40 libros ya te da igual, pero este para mí era el cuarto o el quinto me parece, y todavía representaba algo especial sobre todo porque por fin era una de las temáticas que me gustaría haber tratado en la editorial, ¿no? Que era una forma diferente de mostrar qué era la arqueología. ¿Por qué? Pues porque los que seáis del sector estaréis acostumbrados a ver los grandes libros de la Edad del Hierro, del Cerro, no sé dónde, el Paleolítico inferior de la cueva de tal. No, y yo eso me parecía algo que era pues intragable, entre otras cosas, porque poco a poco he ido perdiendo el gusto a todo eso, ¿no? Y yo lo que quería era tener algo que poder enseñar a la gente y decirle, mira, esto es arqueología, y además te lo puedes leer sin tener nada que ver con nuestra profesión. ¿Por qué? Porque te va a entretener y sobre todo porque vas a ser capaz de aprender qué es lo que hacemos de verdad en la vida diaria. Por lo menos los que nos dedicamos a este mundo de la arqueología comercial, que no hemos sido pocos en España en los últimos años, y supongo que en la mesa redonda trataremos este tema poco a poco. Y nada, poco más puedo decir. Solo que dentro de todo este proyecto lo que queríamos era darle una pequeña vuelta de tuerca al mundo este de Lancaster Williams. Entonces creamos un blog llamado El Diario de Lancaster Williams. He de decir que, como soy un poco despistado, ahora mismo, hasta mayo o junio, el blog se va a llamar El Otro Diario de Lancaster Williams, porque si entráis en esta dirección os va a llevar a un congreso que va a haber en Menorca en abril sobre patrimonio mundial. Pero bueno, a uno pues a veces se le despista la cosa y os puede dar en el que lo que hacíamos básicamente era plantear todas las novedades que ofrecía el libro, ¿no? Capítulos nuevos, pequeñas historias que salían de la historia original pero que no venían mencionadas específicamente en la novela y que poco a poco irá creciendo según se acerca la segunda parte. Después, otro segundo blog que se llama El Irlandés Cabreado y que es el blog personal de uno de los personajes protagonistas de la novela, que es Neil McAllister, que de hecho es además, para la gente que ya ha leído la novela, pues uno de los personajes que más impacto ha tenido y que más le gusta a la gente, en el que más o menos pues cada mes aproximadamente, aunque bueno, ya es variable, lo que hace es un pequeño análisis de algún tema de actualidad en la arqueología española, y además son análisis críticos, diría incluso hirientes, ¿no? Para el que quiere entender y leer entre líneas, porque de lo que se trataba también era de intentar remover un poco los cimientos de la profesión, sobre todo en un momento con el que nos encontramos. Y como teníamos que tener pues, más impacto en redes sociales, teníamos también un Twitter de Lancaster Williams, en el que el protagonista de la novela pues, interactúa con los lectores, comenta cuestiones también de actualidad, etc. Y
Bueno, finalmente, pues porque hay que tener Facebook, una página de Facebook en la que íbamos dejando pues toda la actualidad de la novela y de todo lo que pasaba en torno a la novela. De hecho, si entráis ahora mismo, creo que la última foto son 2 copas y un café irlandés que Lancaster, Neil y Jackson se estaban tomando esta tarde de camino a Murcia. Y nada, bueno, como decía, un día que llegué a la imprenta por fin pude coger el primer ejemplar del libro, y una de mis obsesiones era que el libro fuera manejable, o sea, que fuera un libro que tú te pudieras llevar a cualquier sitio. Entonces lo primero que hice fue probármelo en el bolsillo del pantalón, es decir, que son estos mismos pantalones. Y cuando me hice la foto, pues bueno, la foto para ponerla ahí en Facebook, tal, y me di cuenta de que los pantalones eran Lee, ¿no? Entonces lo que quiero terminar diciéndose es que leáis, ¿no? Pues lee, ¿no? Lee El hallazgo, porque es una novela que de verdad, si os dedicáis a la arqueología, os va a recordar muchas cosas, y si no os dedicáis a la arqueología, os va a enseñar muchas cosas sobre cuál es nuestro trabajo de verdad, ¿no? Y ya supongo que en la mensaje redonda profundizaremos sobre el tema, pero no suele tener nada que ver con lo que la gente normalmente piensa. Así que por mi parte no tengo más que contaros y le doy la palabra a Pablo, que seguirá a continuación con su parte. Uy, que está muy bien. Si quieres que te diga, ¿le vas a dar? ¿Sí? Sí, si quieres. Bueno, buenas tardes a todos. Tardes, noches. A mí me hace mucha ilusión esta presentación aquí en la ciudad de Murcia, sobre todo porque, bueno, Murcia es como mi segunda casa. Eso lo sabe todo el mundo. No lo digo en privado, lo digo también en público. Llegué hace muchos años a Murcia, en concreto a la Manga del Mar Menor, acompañado de mis padres y de mi hermano Javier. Y entonces todo el mundo sabe que para mí Murcia tiene algo especial. Hemos estado haciendo la presentación de esta novela, que ya lleva 2 años, a lo largo y ancho de España. Hemos estado en Bilbao, hemos estado en Cáceres, hemos estado en Cuenca, hemos estado en Jaén, y me quedaba esa espinita de cómo no hacerlo en Murcia, donde están mis amigos de la infancia, porque son amigos de verano, pero realmente son amigos de la infancia, de cuando teníamos 7 años, 10 años, que empezábamos a trastear por el Mar Menor, por la Manga y demás. Lo primero que quiero hacer es agradecer, por supuesto, al Museo de la Ciudad de Murcia por facilitarnos este maravilloso espacio, y no solo a las personas del museo que formáis este museo, sino además, en particular, a Ana Sánchez, que además de ser personal aquí de este museo, es amiga mía, como digo, de la infancia, y es la que ha puesto todo el empeño para que podamos estar hoy aquí. Entonces, mi agradecimiento. Bien. Bueno, así. Bueno, como los que algunos estáis aquí y los que amigos míos también sabéis, pues yo soy arqueólogo. Entonces, cuando mis amiguetes de la infancia y mis amiguetes de la universidad se iban a la playa a chapotear y se iban a hacer el botellón, pues yo me iba a excavar. Entonces ellos me decían, ¿pero por qué te vas a excavar en verano? Si en verano lo que hay que hacer es pasárselo bien con los amigos. Bueno, pues yo en aquella época en la universidad, después de terminar primero, segundo, tercero, cuarto, pues yo me iba a excavar a Cáceres en agosto, cosa que puede ser, eso es una cosa que no se puede comprender. Me iba a excavar, digamos, por distintos puntos de España, y claro, mis amigos de aquí de La Manga me decían, ¿pero por qué te vas? Si queremos verte, queremos estar contigo. Bueno, no sé por qué me iba, pero es una cuestión de profesión. Yo soy arqueólogo, entonces no lo puedo evitar. No solo está en la formación, sino que está un poco en la forma de trabajar, en la forma de ser. Aunque no hay fotos, que quería buscar fotos, pero no las he encontrado. Cuando tenía apenas 9 años, no fue bien de Indiana Jones, como mis padres creen, sino que fue en un yacimiento de Galicia cuando dije, yo quiero ser arqueólogo, quiero excavar esto. Estando con mis abuelos, visitando el yacimiento de Santa Tecla, en Pontevedra, fue cuando realmente dije, yo quiero ser arqueólogo. De aquellos tiempos ahora, después, al cabo de, obviamente, más de mucho tiempo, o sea, después de 15 años de formación profesional y de ser arqueólogo, 15 años después de empezar a trabajar en mi primera excavación, llegó un momento en que dije, bueno, quiero hacer un homenaje a mis compañeros, porque la profesión del arqueólogo, que vosotros pensáis, muchos de los que estáis aquí, que me conocéis, que pueda ser una profesión de pincelito y de ir a Egipto y de ir a países fantásticos y de ligarte la rubia, la más guapa del grupo, bueno, pues no es cierto.
la profesión del arqueólogo es una profesión muy dura. Aquí hay arqueólogos profesionales que saben perfectamente de lo que estoy hablando, es una profesión complicada. Después de 15 años dije, bueno, voy a hacer un homenaje a todos mis compañeros, no solo a los que conozco, sino a los que no conozco, como algunos de los que están aquí, que hoy he conocido y he tenido el placer de conocer. Y dije, ¿cómo hago un homenaje a estos arqueólogos? Bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo puedo homenajearles? Bueno, pues voy a hacer un libro. ¿Pero qué clase de libro? Y dije, bueno, voy a hacer una novela. Voy a narrar una historia. Para esto, ya se me ha pasado. Es decir, una novela, ¿qué requiere una novela? Una novela requiere, por ejemplo, una historia, lo que es el cuerpo principal, ¿no? Bien, vale. La historia la tengo, que puede ser mi experiencia y la experiencia de dos compañeros míos. Pues venga, tengo un lugar, bueno, lugares donde he estado excavando, gente con la que he estado compartiendo experiencias, pero para mí lo más importante, por ejemplo, es encontrar un protagonista. Dice, vamos a ver, necesita una novela, necesita un protagonista. ¿Qué clase de protagonista? Y entonces empecé a indagar por la bibliografía y por el cine, por la filmoteca española. Vamos a ver, la gente con qué se queda. En la línea de arriba, pues algunos arqueólogos importantes, que vosotros no conoceréis los de arriba, muchos de vosotros no conoceréis. Pues Binford, por ejemplo, es uno de los, el personaje del centro, arriba, es uno de los arqueólogos más importantes que ha existido, ¿no? Sin embargo, sí conoceréis a los de abajo. Entonces yo decía, digo, bueno, necesito un personaje que sea un equilibrio, porque si quiero homenajear a los arqueólogos, no puedo hacer una novela que sea un ladrillo, aunque luego después muchos me habéis dicho, joder, qué ladrillo, te lo he comprado porque eres tú y te tenemos aprecio, pero bueno, en cualquier caso, no podía hacer una novela que fuera un tostón, tenía que hacer una novela que fuera con un personaje un poquito más dinámico, un personaje que no fuera pues como Mommsen, ¿no? Entonces digo, bueno, tampoco tengo que ser una Tomb Raider, ¿no? O sea, enseñar pechuga tampoco es necesario. Tampoco hay que llegar a ese extremo. Yo seguí indagando. Cierto, vale. Es posible que en la segunda parte la cosa cambie. En cualquier caso, yo seguí indagando. Jaime, siguiente, por favor. Seguí indagando, digo, venga, los arqueólogos americanos, estos tíos, fijaros, salvo por el burro, lo demás es una imagen, es un pose, es una forma de estar, es una vestimenta, es algo fantástico, ¿no? Es como dices, joder, es que estoy enamorado de este tío, este arqueólogo, este es Irán Bingham, por ejemplo, que excavó Machu Picchu, es un arqueólogo famoso, un arqueólogo americano, el prototipo. Digo, bueno, voy a ver cómo es el arqueólogo de aquella época, ¿no? El español. Entonces, claro, digo, joder, entonces, ese Meterio Cuadrado, que es uno de los más importantes arqueólogos del mundo, pero es el español, es decir, digo, bueno, vale, entonces no me vale esto no me vale, no puedo comparar dos modelos, tengo que seguir buscando. Seguí buscando, digo, bueno, dale otra vez, por favor. Más arqueólogos españoles, porque a mí, al fin y al cabo, me gustaba que el lector se pudiera identificar con los arqueólogos de aquí de la tierra, pero de todos los arqueólogos que yo iba viendo, pues por ejemplo, Sautuola, Cabré, estos son arqueólogos importantes en España, que algunos de vosotros no conoceréis, pero que sí que os deberíais. Por ejemplo, Martín Almagro y demás son arqueólogos importantes. Sautuola descubrió las cuevas de Altamira, el de abajo, que aparece el general Hindenburg, pues es Sautuola, que es el que descubrió las cuevas de Altamira. Y aún así digo, bueno, voy a seguir buscando, porque claro, necesito muchos personajes, ¿no? Digo, bueno, vamos a mirar por el mundo, ¿no? A nivel de Europa, por ejemplo, pues mira, grupos de arqueólogos. Digo, voy a seguir a ver qué tal. Bueno, pues el Abad Bril, Cartignac, que son arqueólogos franceses de Centro Europa, arriba a la izquierda. Oye, pues qué porte también, me gusta, no sé qué. Bueno, aquí a la derecha, dos arqueólogos también, muy interesantes, Engels, arqueólogos españoles. Se nota claramente la diferencia. Seguía buscando, por ejemplo, la imagen de esta niña. Esta es la niña que realmente descubrió las pinturas de Altamira, que es María Sautuola, es la hija de Sautuola, que le dijo, papá, mira lo que hay en el techo. Y entonces yo seguía buscando ese personaje que pudiera engancharos a vosotros como lectores, que muchos no erais arqueólogos, erais lectores habituales de novela. Entonces yo necesitaba un personaje que enganchara un poquito. Y aún así todavía descubrí esos héroes camuflados. Los héroes camuflados, es decir, al personaje principal de una novela le tienen que acompañar distintos amigos que le ayudan a excavar, que le ayudan a investigar, que son amigos que luego no aparecen en la bibliografía habitual. O sea, son compañeros de viaje que si alguno de vosotros lo habéis leído o lo leeréis en un futuro, podréis daros cuenta de que en el libro, por ejemplo, aparecen estos héroes camuflados que no aparecen en las fotos, pero que realmente están acompañando bueno, todos conocemos al famoso Tapón, que es el chinito este pequeño de Indiana Jones que le ayuda a escapar con el coche. Pues en España, el equivalente en España, en Egipto, en el mundo, son estos héroes camuflados.
también necesitaba de acompañar al protagonista de estos acompañantes de viajes. Vale, entonces, digo, bueno, pasamos de campo. Digo, ya tengo más o menos una imagen del personaje, o más o menos de lo que quiero encontrar a la hora de modelar mi novela. Ahora bien, la historia, que si os acordáis en la primera diapositiva, estaba la historia, el lugar y el personaje. Ahora, ¿qué historia es la que yo tengo que contar? Pues obviamente para mí la historia es la arqueología. Si quiero hacer un homenaje a mis compañeros y lo quiero novelar, la línea principal, el argumento principal tiene que ser la arqueología. Sin embargo, echando un vistazo atrás, digo, vamos a ver, ¿qué es lo que entendéis vosotros, no la gente? ¿Qué es lo que entendéis vosotros, a mis amigos de la infancia, a los que acabo de conocer? ¿Qué comprendéis vosotros por arqueología? Entonces, empecé a decir, venga, logotipos de la arqueología. Tú, oye, arqueología, ¿a ti qué se te ocurre? Obviamente, Indiana Jones, obviamente, las pirámides, naturalmente, los huesos, las calaveras, los esqueletos, las momias, el cavernícola famoso también, naturalmente el dinosaurio, por supuesto las moneditas y, como no, algunos héroes camuflados como el amigo Iker Jiménez. ¿Vale? Te has pasado un poquito, pero bueno, no pasa nada. Vale. Lo que habéis visto antes son conceptos de la arqueología. O sea, si yo os pregunto a vosotros, oye, la arqueología, venga, dígame lo primero que Indiana Jones, huesos, monedas, tesoros. Eso es lo que todo el mundo en la sociedad tiene metido en la cabeza sobre qué es la arqueología. Yo quería cambiar ese concepto. O sea, yo no quería vender una novela al uso de en busca del tesoro de los faraones, en busca de los templarios o en busca del pie que perdió Carlomagno. No, me negaba. Yo quería hacer una novela real. De hecho, la novela es la historia ficticia de un arqueólogo real, tachado ficticio y real en ambos puntos, para deciros, no, la arqueología es otra cosa. Es decir, la arqueología es esto. Me hubiera gustado que mis amigos de la niñez me hubieran visitado en la excavación de Abanilla cuando estuve. Era complicado, lo sé. Pero la arqueología es esto que veis. Es trabajo muy duro, es trabajo de divulgación, como veis en la imagen de arriba. A la derecha, en el centro, es un trabajo de bajo el mar también, que aquí, por cierto, en la región de Murcia, afortunadamente, estáis francamente beneficiados. Nosotros, cuando veraneábamos a apenas 7 millas de alguno de los peces más importantes de España, no lo sabíamos, éramos muy chicos, y sin embargo estábamos delante del Sirius, y estábamos delante del Bajo de la Campana, y estábamos veraneando muy cerquita de esos yacimientos tan interesantes, ¿no? Este es un trabajo de arqueología, es un trabajo de reservación y sobre todo es un trabajo de estudio. Mucho trabajo de estudio, de ahí que yo, lo siento en el alma, pues en verano tuviera que irme a excavar y tuviera que irme a estudiar. Esto es así. Esta es la verdadera arqueología que yo quería narrar en esta novela. Además, estas son fotos verídicas, porque aquí aparezco yo en algunos puntos, en algunas zonas. Arqueología casi de riesgo, como veis abajo, con el tren pasando mientras estabas raspando los perfiles. Una arqueología de maquinaria, una arqueología de estar trabajando en condiciones un poquito complicadas. Esto es la arqueología la arqueología que vais a poder leer en esta novela. No es una arqueología insisto, ni de nazis, ni de tanques, ni de X marcadas en el suelo, ni de leches parecidas. Es una arqueología verídica. Que no quiere decir que sea una arqueología rollo y tostona, porque es una novela. Es dinámica. Entonces, esta es la arqueología que vais a encontrar. Una arqueología, como veis, de maquinaria. Bueno, aquí he puesto unos vídeos automáticos de cómo se encuentra un yacimiento. Estupendamente. Es una manera espectacular de organizar un yacimiento. La siguiente foto. Ahí. Entonces, al final, ¿con qué modelo nos quedamos? Tanto de historia como de personaje. El modelo de la izquierda, intrépido, agradable, majete, o el personaje de la derecha, que es servidor, con la etiqueta del chaleco por fuera, excavando un pozo que llevaba cegado 400 años, en el que salían bichos, salían olores y demás. Claro, tú se lo presentas esto a la sociedad y te dice, hombre, obviamente pues yo me quedo más con el amigo Tadeo Jones, que es como más gracioso, es más ameno, pero no es real. No es real, lo que es real es el personaje de la derecha. Esa es la verdadera arqueología que te encuentras día a día. Bueno, ahora bien, la última parte, falta el lugar. Entonces, digo, vale, ¿qué es lo que...? Es decir, falta el lugar. ¿Por qué Murcia? Estamos aquí en Murcia. Espera. Estamos aquí en Murcia. Digo, bueno, muy bien. ¿Por qué Murcia? El libro tiene un componente muy alto de esa región. Yo lo tengo que decir, es una realidad. En la parte final de la novela pone: este libro se ha redactado, corregido en Las Pedroñeras, en Madrid, en Plasencia, bla, bla, bla. Bien, sí, eso es cierto, es verídico. Aquí porque no tocó redactarlo en Murcia, pero
el autor, el arqueólogo, se va haciendo allí donde va trabajando, allí donde va discutiendo con sus amigos, donde va, no sé si queda bien decirlo, ¿está grabando? No, emborrachándose con los amigos, donde se lo va pasando bien con los amigos, está grabando. Fantástico. Bueno, es decir, el autor se va haciendo allí donde va yendo. Entonces, yo no he puesto muchas fotos porque no quiero poner muchas fotos que sean muy vergonzosas, pero he puesto algunas. Este soy yo con unos meses. Estos son con mi madre en Islas Menores, en el Mar Menor, con muy pocos meses. Este soy yo en Calarreona, con unos poquitos años. Este estúpido con gorrita de marinerito soy yo en la manga del Mar Menor, con unos pocos años. Y estos somos mi madre, mi hermano y yo en Cabo de Palos. Todas estas imágenes... Pasa ya. No digas en foto. Todas esas imágenes que he puesto están justificando, no tengo por qué justificarlo, lo digo abiertamente. Para mí, como escritor... No lo piensas. Bueno, como escritor y como arqueólogo tengo que decir que la región de Murcia, y en concreto la ciudad de Murcia, me ha influido profundamente. Y es posible que muchas veces pues haya estado ausente de mis amigos, de mis amistades, pero para mí, por ejemplo, una de las personas que más me influyó conocer fue Julio Mas, que falleció en el 2011, perdón. O sea, uno de los más importantes arqueólogos de arqueología subacuática en España. Y para mí es una persona pionera. Para mí fue, y de hecho uno de sus libros fue uno de los primeros que leí cuando empecé la carrera. Para mí Julio Mas es un referente nacional. Para mí, él me ha influido profundamente. Aparte, además, leer las historias del barco de arriba, hundido, como digo, a muy pocos kilómetros donde veraneábamos y donde íbamos a coger erizos, que es el Sirius, que se hundió en las Islas Hormigas, es una de las cosas que a mí me ha influido también a lo largo de mi juventud, desde que empecé a ir con muy pocos años a la manga del Mar Menor a veranear. Y bueno, por descontado también, toda la zona que a mí me apasiona, la zona de Portmán, la zona de la Unión, incluso la zona de Cabo de Palos, con esta imagen de la calzada romana, a mí personalmente, no solo como profesional de la arqueología, sino como autor y como escritor, personalmente lo diré aquí y en la Cochinchina y allá donde vaya, para mí me ha influido este tipo de arqueología que tenéis en la región de Murcia. Además, bueno, lo hablaremos después. Lo hablaremos después. Creo que luego después tendremos tiempo para poder debatir sobre estas cosas. Murcia, ojo, también debo decir una cosa. Nosotros venimos de Madrid, aunque este señor es de Salamanca, venimos de Madrid. En Madrid venimos servidos con la arqueología. No podemos decir, oye, somos los estupendos de este país. No, o sea, en Madrid venimos servidos, pero Murcia, por ejemplo, cuenta con una serie de cosas, una serie de cuestiones, de luces y de sombras que habría que debatir y habría que plantearse si realmente la arqueología que estamos profesando va orientada a que la sociedad tenga una imagen buena o mala de nosotros. Eso primero. Nosotros no somos los portadores de la verdad absoluta. Tenemos que facilitar a la sociedad el hecho de decir, esto es muy interesante, pero la ciudad tiene que evolucionar. Y venimos de una ciudad en la que se ha construido la gran obra de la M30, que eso ha sido una cosa absolutamente esperpéntica y devastadora. Sin embargo, cuando llegan estas imágenes, nos escandalizamos en Madrid. Perdón, nosotros venimos servidos. Pero, sin embargo, los arqueólogos tienen que empezar a plantearse si la sociedad quiere de nosotros la imagen de decir, la obra está parada por culpa de los arqueólogos. No, disculpen, es que hay muchas variables. Esto podemos hablarlo después. Podemos debatirlo, comentarlo, sobre todo saber vosotros cuál es vuestra opinión sobre el tema de la arqueología. Más luces y sombras, insisto, luces y sombras. La iglesia de San Pedro, que tuvo, por ejemplo, restos arqueológicos muy interesantes, que también me llegaron a Madrid por lo de las excavaciones. Piezas, por ejemplo, relevantes como el famoso león, el león del Malecón, que, por ejemplo, a mí me produce una especial admiración, no solo por la situación, sino por los avatares de su traslado y demás, etc. Murcia tiene otras luces y sombras. Por ejemplo, Joven Futura, que es un tema, que si el tema de la empresa de transportes, que si traslada las tumbas. Vosotros, claro, esto de la sociedad dice, no, es que me han parado la casa, es que es una cooperativa joven, que resulta que ha hecho esto y que están paradas las construcciones y demás. Esa imagen no es la que tenemos que dar los arqueólogos. No es la imagen que tenemos que dar los arqueólogos. Nosotros estamos para hacer
una labor social, no para parar obras. Aspectos como por ejemplo, bueno, distintos elementos que se han localizado en el subsuelo de Murcia, bueno, la Gran Tortuga del Puerto de la Cadena, que para mí es una de las grandes obras e infraestructuras en las cuales se han localizado los restos más interesantes. Yo he puesto aquí el paleontológico, pero creo que se han encontrado restos de época islámica, etcétera, o sea, bueno, un castillo, etcétera. Se ha movido. Se cambiaron. Sí, se cambió de sitio, ¿no? Mientras vas girando la cabeza y casi te sales de la autovía, ¿no? Vale. Bueno, en fin, son elementos que tiene Murcia y que, por ejemplo, a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años que he estado trabajando, a mí también me han llegado a influenciar y pueden haber influenciado a mí como novelista o a cualquier novelista en el futuro, ¿de acuerdo? Sin embargo, desde el punto de vista personal, yo desde el 2007, desde el 2003 hasta el 2007, estuve participando en este yacimiento paleontológico, que mis amigos de Murcia, de la Manga del Mar Menor, me decían: jolín, si estás trabajando aquí al lado, ¿por qué no vienes a vernos? Perdona, es que aquí al lado estoy en Avanilla. De Avanilla a la Manga del Mar Menor hay un rato en coche. Aparte que por aquel entonces no estaban construidas las autovías de ahora. Bueno, sí, a mí me influyó mucho el poder haber participado en este proyecto, que tampoco quiero hacer un homenaje del proyecto, pero si podéis observar la evolución de este arqueólogo que os está hablando, es una evolución, sí, estas fotos no las has visto, Jaime, ni las vas a volver a ver, es la evolución de un arqueólogo que ha estado trabajando en la región de Murcia muy a gusto, con la Universidad de Murcia muy a gusto, con geólogos, es decir, que no eran arqueólogos, eran geólogos, pero con los que estuve trabajando muy a gusto, de los cuales yo personalmente quiero destacar, y le he mandado un correo electrónico, pero que no ha podido venir, a Miguel Ángel Mancheño, que además tuvo un accidente de tráfico bastante grave, se encuentra, tuvo que retirarse de la docencia, de la investigación. Me da muchísima pena que no pueda estar hoy aquí, pero para mí esta persona, este arqueólogo es para mí un maestro. Para mí es un maestro, y lo tenéis en la región de Murcia. Y ha estado dando clase en Murcia, en el campus del Espinar. Para mí es una persona que me ha influenciado muchísimo, tanto como arqueólogo, como persona, como escritor. Debo decir que una buena parte de él no es de Murcia, es de Huelva, pero aún así se ha casado con una de Mazarrón, y por lo tanto la mitad es de Murcia. Ha influido mucho en este novelista que hoy está presentando este libro. Finalmente, pasa a la siguiente. Debo decir que a lo largo de los 15 años, la conclusión a la que puedo sacar, o la que saqué a la hora de estar escribiendo y redactando el manuscrito que le entregué al pesado de mi editor, que se tiró varios meses preguntándome qué pasaba con la novela, a lo largo de 15 años la única conclusión que puedo sacar es que la propia experiencia de uno, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ambas, es la que ha influenciado en el trasfondo de esta novela. Vuelvo a repetir, yo soy arqueólogo. Estamos acostumbrados a escribir, estamos acostumbrados a redactar auténticos bodrios, auténticas cosas infumables e increíbles, pero escribir una novela es muy complicado. Entonces, en la parte más humana de esa novela, vosotros, mis amigos, los que me habéis estado soportando durante tanto tiempo, sois los que habéis influido claramente en el resultado final. No me voy a extender mucho más. Muchísimas gracias a todos, me hace mucha ilusión estar aquí, gracias al museo, y lo que sí que me gustaría, independientemente de que hayáis leído la novela, yo sé que mis amigos no se la han leído, es que hagáis preguntas, que nos preguntéis, que al mundo arqueológico le exijáis resultados. Somos muy caros, parece que somos problemáticos, pero no lo somos. Los que son problemáticos son los políticos, espero que no haya ningún político por aquí, pero bueno. Los que son problemáticos son los que nos hacen a nosotros problemáticos. Estamos haciendo una labor social, y si tenéis ocasión de leer mi libro bien en papel o bien pirateado dentro de unos meses, os dais cuenta de que nuestro trabajo es mucho menos complicado de lo que parece y es mucho más amistoso. Muchas gracias. Invito a Alfonso y a Francisco que se vengan aquí a la mesa con nosotros, como queráis, que os sentáis a mi alrededor. Sí, como podáis, como podáis. Bueno.
he presentado, me he puesto así a hablar directamente y no me he presentado, os habéis dado cuenta que soy la única mujer de la mesa. Bueno, y además es que no soy arqueóloga, soy medievalista. Además, es que yo recuerdo cuando estaba en la facultad que a los arqueólogos los distinguíamos por la bata. O sea, nosotros éramos historiadores y los que se ponían la bata para hacer prácticas eran los arqueólogos, lo veíamos así como un poco raro. Pero recuerdo que en el año 90 o por ahí, cuando empecé a colaborar con el Centro Arqueológico de Naraví, el Centro Arqueológico del que Alfonso supongo que hablará un poco si quiere, empecé a descubrir el mundo de la arqueología desde la historia, que quizá eso me da una visión un poquito especial y que muchas veces me ha provocado ciertas discusiones con los arqueólogos, porque yo veo la arqueología desde la mentalidad de una historiadora y además desde la mentalidad de una mujer, porque también me ha gustado mucho la presentación del libro, en la que he visto muy pocas arqueólogas salvo a Angelina Jolie. O sea, me ha sorprendido el que esta profesión parece ser todavía una profesión de hombres. Ya me dirán qué opinan o no. Yo voy soltando así ideas y el que la arqueología escriba bodrios así que nadie lee, para una historiadora eso era un reto, porque muchas veces cuando en la divulgación del material arqueológico que ellos sacan y excavan y te lo traen a un museo, te encuentras con una descripción que te pone A1, estrato 23, cuadrante no sé qué, y tú dices, ¿y cómo le enseño esto a una señora de Guadalupe que viene a un centro cultural? Es difícil. Entonces, conjugar la historia, la divulgación, la arqueología, la manera de no banalizar sobre la historia, sobre cachivarse. Nosotros hicimos una exposición en este museo que se llamó Marmitas, Ataipores y otros cacharros o algo así, porque jugábamos un poco con eso, con dar cercanía a esa cantidad de materiales que sacan los arqueólogos con toda la profesionalidad del mundo, pero que luego nos cuesta mucho que llegue al ciudadano, que llegue al visitante de los museos, que hagan una exposición y la gente no pase corriendo y se vaya, sino que entienda qué es lo que ellos están haciendo. Entonces, su labor, y que hoy tenga a estos señores aquí hablando de arqueología, a mí me encanta. Yo llevo en este museo casi 15 años, casi 16 años. Empecé en la puerta cogiendo el teléfono y ahora soy conservadora docente del museo y ahora que estoy más implicada con la dirección del museo en temas de programación, en temas de divulgación, en temas de cómo se enseña en este museo, que es un museo de historia, cómo se enseña la arqueología, cómo se enseña algo tan abstracto y tan así tan difícil como la repoblación del siglo XIII, que nadie, es muy difícil de entender esos conceptos y el paso del tiempo. La arqueología nos ayuda mucho. El museo tiene una colección arqueológica muy importante, creo, dentro de la ciudad, porque tiene una colección medieval que no está en otro sitio. Luego Alfonso completará esa información, supongo, que es muy difícil de ver o de entender que el Museo Arqueológico de la ciudad y el Museo Arqueológico Regional, que está en esta ciudad, no tiene una sección de medieval y no tiene una sección de moderna, no tiene una sección... Cuando vas al Museo Arqueológico Nacional y terminan en el 19, casi la arqueología industrial. Sin embargo, nosotros la arqueología medieval la tenemos aquí, en un museo de historia que empezó siendo un centro de interpretación, simplemente, que tenía plástico. Y gracias al material que los arqueólogos y durante un montón de años han ido sacando y de esta ciudad, de esta bendita ciudad en la que haces un agujero y te sale bueno, perdón, haces una excavación y te sale cualquier cosa. Recuerdo que este verano, viniendo a trabajar en la calle Santa Teresa, quitaron un contenedor de basura y querían soterrarlo. Eso ha sido este verano. Y al pasar, digo, como yo digo, pedrolos, ¿estos piedras que son? Y me asomo y era la muralla. Y hubo que parar la obra porque iban a soterrar el contenedor y salieron pues 6 o 7 metros de antemuralla, y además se sabe que pasa por ahí, o sea, todo el mundo lo sabía, la historia lo ha documentado, la arqueología lo ha documentado, todo el mundo lo sabe, pero como el que iba a hacer, el que llevaba la retroexcavadora no lo sabía.
Pero el concejal tampoco lo sabría, el de la basura, no se lo había comunicado a nadie. Bueno, pero la labor social de que tú vayas por tu calle, por tu ciudad y mires una valla, que normalmente siempre ponéis una valla verde para que no podamos mirar, porque eso a mí me da mucha rabia. ¿No? No sé, parece, a mí me da la impresión de que ves el del cepillico ahí y parece que se esconde. Que no, pues dejar la valla libre, que podamos mirar, que podamos ver, interpretar, porque muchas veces la gente, pues decírselo a los de arriba, que hay que visibilizar ese trabajo. O sea, porque vosotros estáis ahí trabajando con el chaleco, como habéis dicho, haciendo tal, pero a lo mejor el ciudadano lo que piensa es que están haciendo ahí, habrán sacado monedas, habrán sacado no sé qué. No, no. Hubo una época que el ayuntamiento tenía, estoy hablando de los años 90, a principios de los 90, que el ayuntamiento tenía las competencias delegadas de las excavaciones, el centro municipal que has mencionado, y había un programa de llevar a los escolares a ver las excavaciones. Eso lo he vivido yo, no lo sé. Llevando a los niños. Entonces, todo eso se acabó a mediados de los 90, 94, 95, y ya se privatizó, bueno, menos algo educativo, pero los arqueólogos normalmente, no sé si me mentirán, no queremos, o sea, preferimos explicar o estar, los ciudadanos se paran, eso de tapar las excavaciones es cuando hay algún conflicto, más bien, o cuando se quiere tapar algo, y normalmente los arqueólogos no participan de tema de eso, son instrucciones que vienen de otro. Bueno, yo estoy hablando desde la labor de difusión de la historia y la arqueología, sobre todo porque mi trabajo diario es yo estoy trabajando en un museo al que de vez en cuando le llegan materiales arqueológicos o tiene una colección arqueológica que enseñar. Y esa se va reinterpretando día a día, porque los guías del museo, que ahora mismo en este museo son todos historiadores, arqueólogos, o sea que hay documentalistas, hay un poquito de todo, y esos educadores están haciendo una labor de difusión de la historia de la arqueología encomiable, y estudian todos los días y te ven en la vitrina y siempre descubren algo nuevo de esos materiales. Pues esa labor un poco mezclada del historiador y el arqueólogo es lo que a mí me gusta, un poquito la interdisciplinariedad, como se diga, ahora de las profesiones, porque creo, ¿no? La modernidad es un poco estar mezclando cosas, ¿no? Bueno, me enrollo. Os quería presentar, yo soy Clara Alarcón, soy conservadora del Museo de la Ciudad. Alfonso Robles es arqueólogo, ahora mismo es educador en el Museo de la Ciudad, en el Museo de la Ciencia del Ayuntamiento, y ha trabajado en un montón de excavaciones, ha hecho proyectos de museografía, ha trabajado y ha dirigido el proyecto museográfico de Las Claras, de uno de los espacios más bonitos que ver de esta ciudad de época medieval, islámica, y está haciendo su tesis, ¿no? Sobre arquitectura palacial. Ahora nos contará algo de eso. Y tengo también ahí en el extremo de la mesa a un arqueólogo profesional, ¿no? Eres murciano, el que no te he preguntado antes. Sí, yo soy de Lorca y yo tengo una empresa de arqueología. Estás dentro de esa faceta, o también que hemos hablado antes, de lo que me ha sonado un poco raro, de la arqueología comercial, que habéis comentado vosotros, que a lo mejor nos podéis explicar después un poquito de Sí, eso. vamos a ver. Yo, historia, que es que los arqueólogos somos historiadores, o sea, estudiamos documentos, estudiamos cacharros en las excavaciones, pero somos historiadores. El objetivo último es hacer historia. Estudié historia en la Universidad de Murcia, me hice en el año 2000, y a partir de ahí montamos una empresa en su momento que se llamaba Arqueología y Diseño Web, ArqueoWeb. Y montamos una empresa porque nosotros pensábamos que, si bien podíamos ganar dinero, podíamos no solo vivir del tema de la arqueología, pensábamos que mezclando la arqueología con otras disciplinas que a priori no están cerca, como en su momento era la tecnología, la página web, que era del año 2000, cuando muy pocos museos tenían página web, por no decir ninguno, empezamos a trabajar por ahí. Y también empezamos a trabajar pues, en excavaciones arqueológicas. Entonces, yo me he curtido, igual que Pablo, yendo a excavaciones pues, con máquinas, con obreros, con prisas, pero también con la universidad, con proyectos de investigación y con otro tipo de arqueología más académica, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que hemos estado en trincheras, excavando, hemos estado siempre un poco
entre dos aguas. Porque por un lado, si tenemos que excavar, si tenemos que sacar un rendimiento científico, también tenemos que sacar un rendimiento económico porque, por desgracia, nosotros vivimos de eso. De hacer excavaciones y de terminar las obras y de terminar las memorias, de terminar inventarios y todo eso. Entonces, pues nosotros hemos trabajado para yo llevo trabajando en arqueología desde el año 2000, yo llevo trabajando desde el año 1997. Y llevo 17 años trabajando en el tema de esto de la arqueología. Y te da tiempo a ver mucho. Y mucho de lo que he visto, como he visto reflejar la novela, y por eso me encanta que me haya invitado Pablo a hablar de la novela, porque te pones a leer desde el minuto uno, ves a los personajes y dices, no, si es que lo he conocido yo, si es que a este que se sienta, vamos a ver, la Universidad de la Cerveza, eso es una cosa que no lo sentiría en él, pero vamos, todo buen arqueólogo, a mí me decían que tenían las 3 Bs, que es barbudo, borracho y no hablo de la otra, pero bueno. Bestia, borracho, barbudo. Todos los arqueólogos que he conocido a lo largo de la historia, algunos amigos comunes, la verdad es que siempre compartimos eso. Pero al fin de cuentas, le digo, es un libro que me ha gustado mucho, porque aparte yo lo comparaba con otro libro de otra maestra de la literatura que refleja muy bien la arqueología, como es Agatha Christie. Agatha Christie, que quizá la conocemos todos por el tema de las novelas de misterio, aparición de Orient Express y todo, estaba casado con un arqueólogo muy famoso, se llama Max Mallowan. Max Mallowan fue uno de los que definió la prehistoria en Siria, con tan contemporáneo. No viene al caso, pero de Agatha Christie, por ejemplo, es la famosa frase de cásate con un arqueólogo, que cuando más mayor te hagas, más te querrá. Y es muy gracioso porque ella escribió una serie de novelas relatando su vida en una excavación arqueológica, porque ella acompañaba a su marido a las excavaciones. Y entonces tiene una novela maravillosa que es Asesinato en Mesopotamia, que te cuenta cómo era la vida en una misión arqueológica en Oriente. Luego tiene otro libro de memorias que se llama Ven y dime cómo vives, que cuenta de primera mano cómo ella cogía el Orient Express, si iba a Estambul, luego cruzaba el estrecho de Bósforo, luego cogía otro tren. Bueno, cuenta sus avatares de cómo acompañaba a su marido en las excavaciones, los personajes que ella veía. Y son libros realmente muy divertidos y te sientes reflejado siempre con ese personaje un poco, esa arqueología romántica de Oriente. Pero claro, cuando juegas esta novela, si te sigues divirtiendo muchísimo porque te ves reflejado a ti mismo. Y a tus compañeros, y tus vivencias, y las discusiones que has tenido, y las peleas con tus maestros, con tus profesores, con la administración, con los museos también, madre mía, las discusiones que se tienen. Y claro, y es una maravilla poder disfrutar de este libro. Yo la verdad es que me lo compré porque yo conocí a Lancaster Williams por el futuro de la arqueología en España. Cuando me enteré que iba a salir esta novela, la leí al poco de salir y vamos, disfruté muchísimo, y para mí es un honor que me hayáis llamado aquí a poder hablar un poco de todo esto. Y certifico 100% de que todo lo que ocurre nos ha ocurrido a todos. Y si no, Alfonso. Bueno, Alfonso, cuéntanos el panorama arqueológico de esta ciudad. ¿Cómo lo ves desde un profesional que ha estado en muchos frentes en este municipio y sigue? ¿Cómo lo ves esto? No es complicado. Estamos en los tiempos de crisis y la crisis también se nos ha llevado por delante la cultura y lo que va unida a la cultura. Yo tengo un poco la perspectiva desde que se surge la ley de patrimonio, en el 185, vienen las competencias de las ciudades autónomas. Hubo una primera generación de arqueólogos que fue genial. Yo acabo de escribir un artículo precisamente sobre los 25 años de arqueología en la región de Murcia, publicado en el boletín de arqueología medieval. Y entonces hablo un poco precisamente de este tema, ¿no? De las generaciones que han pasado en 25 años de arqueólogos que han estudiado en la universidad. Y sin embargo, lo que decía la novela, termina en una floristería, ¿no? En este caso, la mayoría, como son universitarios, han terminado en auxiliares administrativos o en la floristería también. Pero bueno, estudiar en la universidad te ayuda, aunque no puedas ejercer. Yo me siento privilegiado, Francisco estuvo también, de seguir trabajando después de 25 años, 20 y tantos años, en algo relacionado con la arqueología, con la cultura,
Entonces han pasado generaciones, varias generaciones. Yo no pude trabajar con la primera, pero por ejemplo, conseguir administrativa en el Ayuntamiento de Pemón, José Manzano, que es un medievalista, arqueólogo medievalista de primera fila, y eso no sería administrativo del Ayuntamiento de Murcia, como hay otros que son profesores de instituto, etcétera, etcétera. Esa generación ha dejado huella en la arqueología, con muy pocos datos que había en ese momento, porque la arqueología urbana era una disciplina que estaban haciendo, era una disciplina que todavía estaba surgiendo en la metodología. Y esa primera generación hizo un trabajo que son referentes para los que hemos venido después. Y yo ya tengo una edad, yo soy segunda generación, tú estás en la tercera, cuarta, quinta. No, me refiero a grandes, no de años, sino bueno, tomando 5 o 6 años. Entonces yo a la mayoría los he conocido, pues esos primeros que yo llamo la generación perdida, fueron los que sentaron las bases de la arqueología urbana, de la arqueología medieval en la región. Y después, bueno, hubo una época bastante buena en que, curiosamente, la arqueología estaba en las concejalías de cultura, que es donde yo creo que tienen que estar, no en las concejalías de urbanismo. Si os fijáis, ahí podríamos hacer una encuesta, pero yo creo que la arqueología tiene que ver más con la cultura, con los museos, con poner en valor un patrimonio, monumentos, yacimientos arqueológicos, con la educación y con la cultura, más que con el urbanismo. Durante unos años fue así, y fueron los años dorados de la arqueología aquí en Murcia. Yo he hecho excavaciones de 12 meses, de 10 meses, aquí a 100 metros en la plaza de Yesqueros, con 20 y tantos obreros, todos pagados por INE, por el ayuntamiento. Quizá en ese momento surgió la leyenda de que éramos caros, porque he comentado, somos caros, no sé, estamos lentos, sí. Pero eso también es una leyenda que si queréis lo podemos ampliar. Es una leyenda porque realmente una persona que hace una promoción de un edificio, de un casco histórico, con una ley que lo protege, pues tiene que saber y sabe desde el principio que ese edificio, ese solar está protegido y por lo tanto hay que hacer una excavación arqueológica. Como en un espacio natural, pues hay que hacer algo y hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Y eso está en la ley. Si no queremos cumplirla, que eso está en la calle, a lo mejor alguno de vosotros incluso sois antiarqueólogos. No, yo me he encontrado con mucha gente, incluso con mucha cultura, que no entiende este trabajo. Somos muy incomprendidos, ¿no? A mí me llaman ecologista, me llaman los solares. Mira, el ecologista que ha parado la obra, pobre constructor que se va a arruinar, ¿no? Ese es el tópico que, bueno, tampoco puedes explicar, pues no, mira, hay una ley, si no queremos de esa ley, pues la cambiamos, no pasa nada. No se ve la rentabilidad social, somos caros. Entonces eso cambió a partir de, ha habido una especie de privatización en Madrid, en toda la gran ciudad y en Murcia, a partir de los años mediados de los 90, 94, 95, surgen las empresas, que hasta en ese momento no había empresas, Arqueotec, Arqueweb, pues, y ha habido una privatización y somos menos caros, o somos caros, pero también ha habido reducción, solares o intervenciones que se debían hacer, o antes se hacían en 10 meses, pues ahora se hacían en 4 meses. Yo de hecho abandoné la arqueología porque no me gustaba durante bastantes años, 4 o 5 años, porque no me gustaba esa sensación de no terminar, porque un arqueólogo necesita tiempo. Cuando empieza una excavación necesita un mes, necesita asentarse y empezar a comprender lo que tiene en sus manos, ¿no? Y si tú haces una excavación de 5 meses y la tienes que hacer en 2 meses, pues prácticamente no te da tiempo ni hacerte con lo que estás estudiando, analizando, ¿no? Entonces el tiempo es importantísimo y a partir de esa época pues ha habido la arqueología urbana, que esto un poco va en el libro, ¿no? La arqueología urbana ahora se llama preventiva, pero es un poco un eufemismo. Prevenir suena como menos urgente, ¿no? Urgente es que estás en la UBI ya, o que se va a destruir, y vienes ahí en el último momento o a parar la obra en el último momento, y ahora se llama preventiva. De hecho ya no se utiliza la palabra urgente, no es preventiva. Parece que estás avanzando. Pues en realidad es un eufemismo, ¿no? La arqueología urbana en realidad es un servicio que damos si lo podemos ver de otra manera, es un servicio que damos a la ciudadanía, en el sentido de que permitimos que la ciudad siga viva,
pueda tener parking, pueda tener aparcamiento. La ciudad fluya. Si fuéramos estrictos y no se pudiera excavar en ningún solar, no se pudiera hacer parking, la ciudad se moriría, lógicamente. Nadie querría vivir en la ciudad, queremos vivir en el extrarradio, y los arqueólogos, vistos desde ese punto de vista, por vosotros no. Nosotros ayudamos, con un coste, pero ayudamos a cuando se hace una excavación, se documenta muy bien todos los niveles. Eso es un documento con la misma categoría, es un documento material, pero es con la misma categoría que un documento, es un capítulo de nuestra ciudad. Cada solar es un capítulo, es un libro de nuestra ciudad, de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí me siento útil, me he sentido muy útil como arqueólogo, pues extrayendo piezas. Aquí en el Museo de la Ciudad hay piezas que se rodeo con mis manos. Yo llevo tiempo sin venir, pero cuando vengo, pues casi ya de abuelito, de contar historias de abuelito, pero me emociono cuando veo mis piezas que estuve ahí sacando a los 3 metros bajo tierra, ahí metido en un agujero sacando cerámicas, o sacando, a veces también está Indiana Jones ahí. Yo me he sentido Indiana Jones cuando saqué el tesoro de monedas de oro que está en Santa Clara, en el museo, 79 monedas de oro. Pues cuando sales un tesoro de ese tipo, pues te sientes Indiana Jones, sin ninguna. He tenido suerte, eso no le ocurre a todos los arqueólogos. Los arqueólogos no van buscando tesoros, lógicamente, pero pues, si te lo encuentras, te alegras, no van buscando eso, precisamente. Por ejemplo, en el tesoro me costó un año para estudiar numismática, yo no había estudiado numismática, estudiar las monedas, estuve más de un año sin que nadie me pagara nada, por supuesto, para hacer una exposición y para hacer un libro. Eso es lo que está ahí detrás. El arqueólogo actúa, trabaja, es un trabajo cansado, pasa frío, pasa calor. Luego, cuando termina la excavación, empieza el trabajo más pesado todavía, es el de estar moviendo todo el material, estudiando todo el material, buscando bibliografía, haciendo los tochos estos que hacemos, que dicen, claro, que es verdad, que es una cosa. Antes era solo contar un diario de excavación y contar un poco una película. Hoy han venido 14 obreros y ha llovido y hemos sacado un muro. No, después se ha tecnificado tanto, por el método Harvey, los ingleses han hecho mucho más. Bueno, tienes que ir, cada cosa, cada estructura que sacas, cada muro, cada suelo, tienes que hacer una descripción exhaustiva, con medidas, es un trabajo de lo más árido, y luego ya ponerte a redactar, que en realidad redactamos libros, que luego muchos no se publican, pero son verdaderos libros. Pues yo en San Esteban, por ejemplo, que has puesto San Esteban, imagínate lo que es hacer. Hicimos una nueva excavación que era esto, así, la deposita de la Comunidad. Tengo que hacer un año y medio de mi vida dedicado solo a eso, ¿no? Más el año de excavación. Resumiendo, es una profesión que parece muy de aventuras, pero al final es bastante más allá de lo que parece. Y yo creo que tenemos una proyección social en cuanto a poner en valor patrimonio, de cara al turismo, de los centros de recreación, de cara a la educación de los escolares. Yo ahora estoy directamente profesor en la universidad en educación, y una parte de educación es las visitas extraescolares de los escolares a patrimonio. Los docentes tienen que conocer el tejido cultural de cada municipio. Por lo tanto, nosotros también somos muy útiles para crear tejido cultural en cuanto a museos, centros de educación, y crear ciudadanos educados y con capacidad de respetar el patrimonio. Un ciudadano que respeta el patrimonio y la arqueología, pues es un ciudadano culto, en mi opinión. No me alargo más, si quieres hablar. Bueno, como ya son las 9:10, si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que queréis preguntar a la mesa, algo que os hayas presentado así. ¿No? A mí me resulta curioso el que estemos todo el rato hablando de la cultura material y, sin embargo, Jaime estaba hablando todo el rato de lo digital, de las redes sociales, de los blogs. Entonces, el poner en relación esas dos cosas, el que la arqueología sea tan material, porque necesitas encontrar cosas para que sustenten tus teorías, relacionarlo con lo virtual, con la modernidad esta de las redes sociales, es difícil, es fácil. Si
sirve para algo? Yo creo que difícil, aquí como están las cosas hoy en día, no es, supongo que aquí podrá también, que lleva muchos años trabajando en este tema, yo creo que sí, lleva muchos años también trabajando en estos temas de tanto, bueno, más que virtualización, por lo menos la puesta a disposición de todas estas cosas, y de hecho yo con todas las plataformas más o menos oficiales aquí en Murcia, las habéis hecho vosotros. Nosotros casi todos los museos de Murcia, de la red de museos decimos, y la de general, toda la página web que nosotros. Entonces, claro, obviamente, y bueno, Pablo también ahora con el nuevo proyecto ID que lleva la idea del grupo, pues, hay mucho que decir sobre este tema, pero al final lo que hay que tener claro es que una vez que nosotros vamos a seguir rescatando estos materiales, ¿no? O esta materialidad que encontramos en las excavaciones en las que trabajamos, todo eso jamás va a llegar realmente a las manos de nadie más allá del museo, y muchas veces se acaba en una bolsa y en una caja metida en un almacén, en casos excepcionales termina la exposición, y lo más que va a llegar va a ser a un libro en el que tú puedes llegar y decir, pues sí, en el nivel 23A UE245 han aparecido 32 fragmentos de tela sigilata, no sé, y eso es lo que nos llega, ¿no? Claro, al final también uno tiene que plantearse toda esta materialidad como elemento individual nos sirve de algo, pues a lo mejor como elemento individual no, lo que nos sirve es toda la imagen que genera el conjunto, ¿no? Y que es lo que de verdad nos está contando las historias. Y a lo mejor la UE234A no importa, pero sí importa en todo el resto del contexto de lo que se está trabajando, porque eso es lo que está contando esa vida. Y eso es lo que de verdad nosotros podemos después trasladar, porque después sí que es verdad, pues que si esta pieza es excepcional y hacemos una reconstrucción en 3 dimensiones y 20 reproducciones para tocarla en el museo y verla online, pues sí, la vamos a compartir en un blog, en una página web, y todo el mundo podrá entrar y verla y admirarla y decir, uy, qué fabuloso. Pero con esto no vas a aprender nada más que a admirar la belleza de un objeto, ¿no? Y yo creo que nosotros como arqueólogos estamos más allá de este objeto, porque lo que nosotros estamos viendo es quién estaba detrás del objeto, quién lo hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo, ¿no? Y esa es la historia que nos interesa contar, y esa es la historia que creo que realmente debemos contar. Y por eso me duelen tanto muchas veces las publicaciones que hacemos, porque las publicaciones se centran en los fragmentos de este objeto y dejan un poco de lado, más allá de un pequeño marco histórico y 3 páginas de interpretación, todo lo que pasaba en torno a él. Por eso al final esta otra faceta divulgativa, ¿no? Que creo que todos hemos comentado ya hoy aquí, es tan esencial, porque es la que de verdad nos enseña el valor de nuestro trabajo. Nuestro trabajo no tiene como valor a lo mejor simplemente pues, llevar a los docentes escolares a ver lo que hacemos, sino que esa docentes escolares va a poder aprender qué es lo que estaba pasando aquí en un momento determinado de la historia y cómo eso se relaciona con su vida hoy, ¿no? Y ahí es donde realmente entramos nosotros a trabajar, o deberíamos entrar. ¿Cuál es el problema? Pues que en el fondo nos hemos convertido en técnicos, ¿no? de la urgencia. Yo siempre hago un chiste malo para arqueólogos, sobre todo a raíz de la nueva ley que nos han sacado hace un año y medio en Madrid, y es que la arqueología preventiva no trataba de prevenir a la arqueología de los daños que le pudiera hacer la construcción, sino de prevenir a los constructores de los problemas que le podría generar la arqueología, ¿no? Porque realmente cuando se hablaba de preventiva se hablaba de evitar que fuéramos un estorbo para el desarrollo de la ciudad, y yo, a diferencia de ti, creo que arqueología sí que tiene que estar en el urbanismo, o al menos en muy buena relación con el urbanismo, porque si no estamos perdidos. O sea, allá sí que nos van a dejar de lado completamente, se van a dedicar a sus cosas, y nosotros ya nos podemos olvidar de todos nuestros afanes culturales, porque obviamente yo creo que si me pregunto por lo menos a los no arqueólogos de la sala y les digo, ¿qué preferís? ¿200 plazas de aparcamiento en el centro de Murcia a buen precio o tener un yacimiento fabuloso que poder mirar todos los días cuando vengáis de camino al museo? Pues me parece que prefiero ni preguntarlo, ¿no? Con lo cual tenemos que tener en cuenta cómo nuestra labor debe de ser la que debe de ser, ¿no? Y es la de generar ese conocimiento sobre lo que hemos sido y lo que eso ha representado para nosotros, y sobre todo, pues en algunos casos sí que podremos ofrecer algo más material que mostrará a la gente para apoyar lo que decimos, pero desde luego lo que tenemos que hacer es ser útiles para la gente, no útiles para nosotros. Y eso me parece esencial. No es incompatible estar en una concejalía
El problema es la estratificación de todas estas cosas, ¿no? Y que realmente si estás en un sitio, estás en un sitio y no puedes estar en los dos. Deberíamos estar en los dos. O que no hubiera. Yo he trabajado he hecho excavaciones dependiendo de cultura, de la Consejería de Cultura, del Ayuntamiento de Murcia, el Parque de Algoritmo, sin más de acuerdo, Cabello. Se protegió un bastión de muralla allí. Está en una esquina, afortunadamente parece una esquina, no creo. Y en cultura yo estuvimos por unos 5 o 6 años haciendo excavaciones en cultura y no había un conflicto, simplemente pasaba el expediente a urbanismo y se resolvía. Pero estábamos dentro, hacíamos exposiciones, hicimos exposiciones en Cabelizas, en el museo que había entonces, en el Colegio de Arquitectos, y estábamos implicados y estábamos con educación, estábamos en educación, cultura y los museos. Cuando eso en el 94, cuando la Consejería pasa, cuando la arqueología, aparte de desmontarse, que se desmontó, o sea, es que aquí había un centro municipal de arqueología, de investigación, con no sé cuántos arqueólogos, por lo menos éramos 10, 11, 12 arqueólogos a nivel de Valencia, a nivel de una gran ciudad como es Murcia, con más de 100 obreros trabajando en 5 o 6 excavaciones y enfocados a la investigación, que es a lo que creo que debe ir nuestra labor. Todo eso, a partir de 90 y tantos, se desmonta ese centro municipal. Los arqueólogos van a caer, los obreros que trabajan especializados en arqueología van a caer. Y todo pasa más. La primera excavación que hice con ese cambio de paradigma la hice yo. En 2 meses y medio tuve que terminar, o sea, no pude terminar una excavación. Y yo dejé la arqueología por ese paradigma, por pasar de cultura a urbanismo. Urbanismo, estamos a los pies de los constructores. Que en el otro lado también llegan ahí los constructores a decir, venga, vamos, pero tenemos también un margen de no estar casi dependiendo directamente de ellos y de sus decisiones. A mí me han llegado constructores a decir, no, mire, tú dentro de una semana tienes que tener la excavación terminada. Bueno, pues resulta que tú eres el arqueólogo aquí y tú decides cuándo termina la excavación. La arqueología, yo digo de lo que ha dicho Javier, no entra en conflicto con las necesidades y los gustos de los ciudadanos. Los ciudadanos no piden empezar de aparcamiento, al contrario. Hace 25 años en Murcia se taparon más de una mujer de aparcamiento porque los vecinos no querían aparcamientos subterráneos. Los ciudadanos no piden eso. La arqueología ha entrado en conflicto con un modelo de economía especulativo universal. Es decir, no es en Murcia. La culpa no la tiene esta carta y el otro ni el otro. Un modelo especulativo que yo no me lo estoy inventando. Hoy hay más imputados en los ayuntamientos que cargos públicos. Es decir, que el conflicto no ha sido el interés ciudadano. El conflicto ha sido un modelo económico especulativo que perjudicaba a la economía y otras muchas cosas. Y a los ciudadanos más. Yo creo que se da todo, porque yo me he encontrado con una persona que era política. Sí, pero yo soy no político, ¿no? Pero muy vinculado con un grupo ciudadano. Muy vinculado con un grupo ciudadano. Donde hay que acabar para el tema de la arqueología, porque la cultura hay que defenderla, porque claro, es que la cultura es súper importante, porque la ley y la cultura. Encontramos la necrópolis ibérica con una parcela suya. ¡Ostras! Joder, a ver si lo que es rápido, porque me está gustando a mí una pasta. Es que según cómo os toque de cercano el tema de la arqueología y del patrimonio y tal. Cuando toca una cosa lejana y una cosa que bueno, pues sí, venga, vamos a cuidarlo, vale, bien, pues todos nos tiramos a la calle y tal, pero cuando te toca muy cercano, yo he visto ese cambio, yo lo he visto, y aparte no una vez, sino varias veces. Estaré ahí en trinchera hasta ver ese tipo de cosas. Pero que se tiene una solamente la arqueología, la Huerta de Murcia. La Huerta de Murcia que partido por el mismo. La Huerta de Murcia, 3/4 de lo mismo. El primer interesado, efectivamente, el propietario de Marcar, si digo que no. Pero que si no hubiera venido ese modelo que no viene de sí, pues eso lo que decía Alfonso, el cambio de modelo del modelo Madrid, el modelo Madrid de arqueología de gestión, del que no te paga, que es lo que se puede poner en los años 90, que es un modelo erróneo a mi ver, o sea, el modelo del medio ambiente y el medio ambiente funcionó.
Sí, Todos pero modos- la conciencia que hay en medio ambiente en España, que se crea desde los años 70, con la figura, por ejemplo, de Felipe Díaz de la Fuente, que parece una tontería, pero con Felipe Díaz de la Fuente pasamos de tener una dirección general que se dedicaba a exterminar al lobo a conservar el lobo porque es bueno. Eso en 10 años. Eso lo consiguió una persona como Felipe Díaz de la Fuente. Eso en arqueología no ha existido. No hay una conciencia social de la arqueología. ¿Cuánto no hemos escuchado de nosotros la famosa historia del típico señor que llega a un yacimiento arqueológico con su nieto y le dice: mira, pues tú llevas trabajo más frío aquí sacando tierra? Son todos licenciados doctores. ¿Por qué? Porque no existe una conciencia del trabajo de la arqueología. Pero es culpa nuestra como arqueólogos y como difusores de la historia que no hemos preocupado de este tipo de cosas. Cuando hablas con arqueólogos, hacen sus chistes de arqueólogos, te fijas de la forma rara del 27, ja, 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 y se ríen. Y nadie sabe la forma rara del 27. Pero claro, porque no hemos enfrascado en nosotros, todos nuestros congresos llevamos nosotros, y nos peleamos entre nosotros, y somos incapaces de volver a la sociedad. No hablar de retos que tiene la arqueología actual, es en los últimos 15 años se ha excavado muchísimo, se ha dado muchísima información. No pueden imaginar, los que no sois del gremio, cuántos los almacenes de arqueología de aquí en Murcia. No cabe un alfiler de cajas que nunca jamás verá nadie. Que dormirá el sueño de los justos. Tenemos una cantidad ingente de datos que nuestra obligación es darlos a conocer. En Murcia hay casi 4.000 yacimientos arqueológicos. Yacimientos, no bienes patrimoniales, que hay muchísimos más. En la región de Murcia, 4.000 yacimientos arqueológicos. Mira, nosotros todos los veranos nos dedicamos con la Universidad de Murcia a hacer un curso donde cogemos a gente que se matricula fuera de la universidad, le enseñamos yacimientos muy espectaculares pero que no son visitables. Y la gente se maravilla. Por ejemplo, aquí muy cerca tenemos los baños romanos de Fortuna. Un edificio con una piscina de 20 metros de lado, excavada en la roca, escalonada. ¿Quién de aquí la conoce? Nadie, con un alzado de muro de más de 3 metros. Eso está sin vallar. Está al lado de la carretera, se puede visitar. Es una auténtica maravilla, un edificio romano que es una auténtica maravilla. Pero somos incapaces de darlo a conocer. Eso es culpa mía. Y como eso hay muchísimo. Me vais a perdonar. Voy a parafrasear este magnífico libro que deberíais comprar. La página 59, es un momento lector. Con permiso, ¿eh? Pero vamos a ver, chaval. ¿Me estás diciendo que el viejo molino de mi abuelo, que heredó de su padre, es un resto de esos que llaman arcotológicos? Preguntó el obrero con cara de sorpresa. ¿Eso mismo te digo? Pues si está destartalado, ¿qué cosas me dices? Espetó el maquinista de carcajadas. Sé que es fácil de entender, pero piensa que las generaciones futuras tienen derecho a saber cómo se hacían las cosas tan básicas como el pan, el aceite, el... Ya, si eso está muy bien. Hombre, el molino de mis abuelos debe ser muy antiguo, por lo menos tiene 100 años. Vamos, de los árabes como mínimo. Lancaster comenzó a tener un ataque de risa tras escuchar las barbaridades que decía el abuelo de Hammer y continuó hablando el operario. Hace unos años coincidí con otro arqueólogo, como tú, en la construcción de un dique. Resulta que las máquinas encontraron unos huesos, que yo creo que eran de pollo. Bueno, pues al final pararon ese tramo de obra. Vinieron unos tipejos como tú y se pusieron a escarbar en el sitio. Y fíjate qué suerte tenían, que salían todos los huesos metidos en agujeros. Hammer, eso no es exactamente así, confesó Lancaster mientras le caían lágrimas de risa. ¿Cómo que no? Hay que tener un tino importante. Y dime una cosa, los tesoros que sacáis, ¿qué hacéis con ellos? Todos los tesoros arqueológicos los mandamos al museo. Nos lo impone la ley. Todos, me tomas el pelo. O sea, que no te quedas con nada, ni con una moneda de oro, ni con los anillos, con nada, Hammer. Además, lo que sacamos suele ser cerámica, huesos, piedra, ni oro, ni plata, ni nada por el estilo, contestó Lancaster. Anda, si vosotros estáis forrados, insinuó Hammer mientras escupía su palillo desintegrado a masticadas. Tienes que creerme, los tesoros ya no existen, y si alguna vez apareciesen, pues habría que cumplir la ley. Vamos, no me hagas reír, espetó Hammer sumido en carcajadas. Yo creo que este párrafo, esta conversación, es el origen del verdadero problema de la arqueología. Puede estar en manos del urbanismo, puede estar en manos de patrimonio, pero si no le enseñamos a esta gente lo que es realmente válido, es decir, un resto arqueológico no es solo un muro. Mi abuelo en sus tiempos trabajó en el ferrocarril. Pues a mí me gustaría, por ejemplo, que la vía del ferrocarril en la que trabajaba mi abuelo estuviese musealizada, por ejemplo. Eso es un resto arqueológico. O sea, no es un muro asqueroso, cochambroso, o no son huesos de pollo, como dice aquí el amigo. Entonces, si no os enseñamos a vosotros lo que es realmente válido, cualquier cosa no vale. Lo que es realmente válido, entonces cuando realmente
querréis y prefiráis un parking a un resto arqueológico. Eso está más claro que claro. Y yo os daré la razón, es de efectivamente. Pero estamos aquí hablando y estamos debatiendo sobre que si urbanismo, que si concejalías, que no nos engañemos. Que lo que hay que hacer es enseñarle a esta gente. Mis amigos, cuando yo les contaba lo que sacaba, se partían se partían de risa. Entonces yo tenía que explicarles, no, porque es que esto es muy importante, tal, no sé qué. Ese tiempo no lo gastamos. Nosotros estamos tan inundados de papeleo, tan inundados de investigación y tan inundados por hacer mérito, que no nos paramos un momento a explicarles a estos chicos, oye, ha salido San Esteban, pum, 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 sin políticos, sin nada. O sea, hay que pararse un momentito y decir, oye, mira, desconozco el tema de San Esteban, al 100%. Pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, permíteme, si he metido la pata, me rectificas ahora. Pero en otros casos, en el caso de San Pedro, en otros casos, en otros restos que han aparecido, hay que pararse un segundo. Y aquí los museos son básicos. No solo para almacenar cajas, que es cierto que se da, sino desde el punto de vista de la divulgación y de explicar, oye, que a ti, aunque te han hecho una puñeta en tu barrio, que sepas que es porque ha salido esto. Y si tú se lo explicas a los vecinos, tranquilamente, pues oye, a lo mejor seguramente digan, no, yo quiero mi parking, pero ya te dirán, bueno, si hay que esperar un poquito más, se espera. Y ya está. Entonces, yo creo que eso es básico. Bueno, venga, Estoy de acuerdo contigo. Ese que parece un poco anécdota de urbanismo y cultura. Hay que empezar por conocimiento, que es por los niños. Entonces, si tú la arqueología la vinculas al urbanismo y no tiene nada que ver con la educación, estás perdiendo esa capacidad de explotar en los niños, de que los niños tengan ese interés y se conviertan en ciudadanos respetuosos con su patrimonio y con su identidad, porque estamos hablando de la identidad. Fíjate lo que está pasando en Cataluña. Tiene identidad. Murcia fue el reino de Murcia. Tenemos identidad, sin embargo, para un catalán nosotros somos una gente extraña, entre castellana, entre valenciana, entre andaluza. Pues no, señor, hemos sido reino, más reino que Cataluña, reino de Murcia. Y que era Mutre, Condado de Barcelona. Mutre, no, me acuerdo del tesoro de que me apareció aquí en Esqueros, la catalogación de las monedas de catalanas, tuve que poner catalán aragonés, cuando era el reino de Aragón. Claro. Pero como No se quería podía tener problemas decir con eso. los catalanes que estamos utilizando la historia y la arqueología para crear identidad, pero es que nosotros deberíamos de hacer lo mismo, crear nuestra identidad está en el patrimonio. Y eso se empieza con los cimientos, y los cimientos están en los niños, en la educación, en llevarlos al patrimonio, y además es que habéis invitado a los arqueólogos, al principio de mí, que no somos arqueólogos duros como... nosotros trabajamos en patrimonio, hemos hecho museos, hacemos exposiciones y explotamos también a escolares y al público. Habéis traído dos arqueólogos de aquí de la tierra que trabajan, que tienen muy claro eso de que la arqueología tiene que tener una proyección de la ciudadanía. Y yo creo que es importante que pasemos a cultura y a educación, que son la parte. Pero más aún, no solo la educación, o sea, yo creo que la arqueología es un verdadero motor económico, puede ser un verdadero motor económico. Tenemos el caso de Cartagena. Cartagena en los años 90, cuando se fue el ejército, cuando Bazán y los guerrilleros cayeron, entonces Cartagena estaba abocado al fracaso, o sea, a ser una ciudad fracasada, pero apostaron muy fuerte por la cultura, y invirtieron en el teatro romano, en el anfiteatro, luego se quedaron ahí, pero luego la casa de la fortuna, ahora con el parque del Molinete, y vamos, ¿y qué es lo que está pasando en Cartagena? Que Cartagena tiene una red de museos impresionante, todo muy cerca del puerto, y está haciendo, ¿cuántos? 20.000 cruceristas en la última temporada de verano. O sea, es una barbaridad, pero eso es un motor económico que lleva a la arqueología. Ahora Repsol ha invertido más de 5 millones de euros en arqueología. ¿Qué supone 25 millones de euros? Pues son muchos puestos de trabajo de gente trabajando ahí, de técnicos arqueólogos, de restauradores, de museos, de constructores que van a hacer las pasarelas, de obreros, de los bares de alrededor que se van a lucrar también. Todo eso es importante. Entonces la arqueología también puede convertirse en un motor económico y social. Y
Yo abogo también por eso. Pero además es que ese modelo en Murcia también se puede aplicar perfectamente. Pero la verdad es que tenemos los grandes yacimientos, los emblemáticos, el Castillejo de Monteagudo, que cada X tiempo aparecen los periódicos por su estado de abandono. El Castillejo de Monteagudo es el único palacio del siglo XII, almorávide de mediados del siglo XII, en el occidente musulmán. Es decir, salen todos los libros de arte de todo el mundo. El único palacio de esa época lo tenemos en Murcia. La pregunta La Alhambra está... ¿lo saben? ¿Lo sabíais? El sistema de ciego está contando. Yo desde la concejalía... Y yo he hecho una balsa en el punto de centro, así que Sí, una balsa de riego. Pero es recuperable, es recuperable. Sí, bueno. A ver, nosotros recibimos en este museo, somos un museo pequeño, recibimos al año de 30.000 a 35.000 visitantes de todo pelaje, aquí desde infantil hasta... Sí, pero tenemos adultos, ancianos, universitarios, de todo tipo. Nosotros en este museo nos hemos empeñado en contar la identidad del Reino de Murcia. En este museo nos hemos empeñado en que la gente conozca el sistema de regadío de la Huerta de Murcia. Nos hemos empeñado en que el patrimonio arqueológico, cultural e histórico de esta ciudad se conozca, y llevamos así 15 años y ya han pasado por aquí. Te puedo decir que niños pequeños que han venido a talleres de 5 años ahora están viniendo con sus hijos. Entonces, están enseñando un patrimonio querido, que eso, la connotación de querer tu entorno, lo estamos notando en este museo. Y os voy a contar algo que ha pasado hace 15 días con un operario de este huerto. El huerto que tenemos detrás del museo es el huerto hispano-musulmán que tiene la ciudad el más bonito y el mejor cuidado, creo yo, de la ciudad, por donde pasa la acequia Caravija, delante pasa la acequia La Jufía, y hace 15 días me llamó el compañero de recepción: baja corriendo que está el jardinero con un hueso en la mano. Pues yo bajé, digo, pero un hueso de un hueso, y me veo el jardinero con su huesecico así, que lo traía en una bayeta, un hueso tremendo, y un trozo de tiesto, tenía un trozo de maceta. Dice: es que hemos hecho un agujero porque se va el agua, no sabemos por dónde y queremos ver por qué se va el agua, y hemos hecho un agujero y nos salen huesos. Y hemos dicho, lo vayamos, lo paramos y preguntamos. ¿Y dónde mejor? Pues al museo. Y vinieron aquí, y ellos son los dos jardineros del huerto con su azadón y su tal, y pensaron: esto es algo. O sea, que esa conciencia ya de no, lo voy a tapar, dale con el pico, que lo escondo, no. O sea, yo creo que es un poco de esperanza en el sentido de que la gente, por lo menos en esta ciudad, ya está viendo que hacer un agujero no es solamente hacer un agujero y volver a taparlo, sino que puede pasar. En esta ciudad, que es la ciudad medieval, yo creo, de España mejor conocida, documentada, estudiada, y yo creo también, por lo que habéis comentado, que la crisis ahora que ha parado las excavaciones, a lo que deberíamos ir es a sacar las bolsas, las cajas. Que cuando yo trabajaba en el centro arqueológico allí en Las Caras, cuando aquello me miraba hasta arriba y veía estanterías de material hasta arriba, y yo creo que en un año hicimos, no me acuerdo, éramos 8 estudiantes de medieval, que no éramos arqueólogos, éramos medievalistas, insisto, y nos fuimos allí todas las tardes con una beca a pegar trocitos de material, y cuando pegábamos un candil estaba flipando, decía: llevo aquí una semana con esto y he pegado un trocito así. Bueno, eso nos puede dar material a los museos, a los centros de interpretación, a quitar el plástico, a sacar piezas originales, a enseñar historia, a enseñar patrimonio, ¿no? Y a tener un futuro, ¿no? Muchas gracias a todos, nos vamos a casa o a donde queráis, o a tomar cerveza, lo que queráis.